Verano de 1921, norte de África. El sol cae con fuerza sobre el paisaje seco, áspero y montañoso. Miles de soldados españoles avanzan por el territorio del Rif convencidos de que la resistencia será mínima. Desde Madrid, la guerra parece lejana. Una campaña más. Un trámite. Pero en cuestión de días, esa confianza se transformará en caos, retirada y muerte. Hoy, en Esto no lo sabías, vamos a hablar del desastre de Anual. Una derrota militar que no solo supuso la muerte de miles de soldados, sino que sacudió la política española, debilitó la monarquía y abrió el camino a uno de los periodos más inestables de nuestra historia contemporánea. Para entender Anual, hay que entender qué hacía España en el norte de Marruecos. A comienzos del siglo XX, las potencias europeas se repartían África. España, ya debilitada tras la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898, trataba de mantener un papel internacional conservando su influencia en el Rif, una región montañosa y difícil de controlar. Sobre el papel, era un protectorado compartido con Francia. En la práctica, era un territorio hostil donde las tribus rifeñas defendían ferozmente su autonomía. En Madrid, la presencia en Marruecos era una cuestión de prestigio. Para parte del ejército, además, era una oportunidad de ascenso rápido y gloria militar. Pero sobre el terreno, la realidad era mucho más compleja. Las tropas españolas estaban mal equipadas, mal abastecidas, y desplegadas en posiciones demasiado avanzadas, muchas veces aisladas entre sí. Se construían pequeños puestos fortificados, los llamados blocaos, en zonas difíciles de defender y aún más difíciles de abastecer. La estrategia era extender el control progresivamente. El problema es que se estaba extendiendo sin consolidar. Al frente de esa expansión estaba el general Manuel Fernández Silvestre, convencido de que la resistencia rifeña podía ser aplastada con rapidez. En el verano de 1921, Silvestre decidió avanzar hacia el interior del Rif, acercándose a la zona controlada por Abd el-Krim, líder de la resistencia rifeña. Era un movimiento arriesgado. Las líneas de suministro eran frágiles, y el terreno favorecía claramente a quienes los conocían bien. Y lo conocían. En junio, las fuerzas rifeñas lanzaron ataques coordinados contra posiciones españolas. Lo que empezó como presión se convirtió rápidamente en desmoronamiento. El 22 de julio, en las cercanías de Anual, las tropas españolas se vieron desbordadas. La retirada fue caótica. No hubo una reorganización eficaz ni una línea defensiva clara. Las comunicaciones fallaron. Muchas posiciones aisladas quedaron abandonadas a su suerte. Soldados exhaustos, mal armados y desmoralizados intentaron escapar en medio del desorden. En cuestión de días, el frente se derrumbó. Se calcula que murieron entre 8.000 y 10.000 soldados españoles en apenas unas semanas. Muchos en combate. Otros durante la huida. Algunos, tras rendirse. La magnitud de la derrota fue impactante. No se trató de una simple batalla perdida. Fue el colapso de toda una estructura militar en la zona. Cuando las noticias llegaron a la península, la reacción fue de estupor. ¿Cómo había sido posible semejante desastre? ¿Quién era responsable? La opinión pública exigía explicaciones. Se abrió una investigación conocida como el Expediente Picasso, que señalaba graves errores de planificación, imprudencia en el avance y deficiencias estructurales del ejército. Pero el problema iba más allá de lo militar. El desastre de Anual puso en cuestión la gestión política del conflicto marroquí, y por extensión, la propia estabilidad del sistema de la restauración. La monarquía de Alfonso XIII quedó salpicada, en parte porque el rey había mostrado simpatía por la estrategia expansiva en Marruecos. La derrota alimentó el descontento social. La de Marruecos era una guerra impopular, vista por muchos como un sacrificio inútil de jóvenes reclutas en beneficio de intereses políticos y militares. El sistema político, ya debilitado por tensiones internas, empezó a resquebrajarse con más fuerza. El desastre no significó el final inmediato de la presencia española en Marruecos, pero sí obligó a replantear la estrategia. Años después, en 1925, el desembarco de Alhucemas marcaría un giro decisivo en la guerra del Rif. Sin embargo, en el plano político, Anual dejó una huella profunda. La crisis de confianza en el gobierno
y en el sistema parlamentario fue uno de los factores que facilitaron el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923. El argumento era claro: el país necesitaba orden, disciplina y autoridad para superar el caos. Anual no fue la única causa de la dictadura, pero sí, uno de los golpes más duros al prestigio del régimen anterior. El desastre de Anual no es solo una historia de errores tácticos, o de una batalla mal planificada. Es el reflejo de una época marcada por el deseo de mantener prestigio imperial a cualquier precio, por decisiones tomadas lejos del frente, y por una desconexión entre la realidad sobre el terreno y la narrativa oficial. También es la historia de miles de soldados, muchos de ellos jóvenes reclutas, que pagaron con su vida una estrategia imprudente. Y es, sobre todo, un punto de inflexión. Porque a veces las grandes transformaciones políticas no empiezan en los parlamentos, sino en derrotas que dejan al descubierto las debilidades de todo un sistema. El desastre de Anual fue una herida abierta en la España de comienzos del siglo XX. Una derrota que no solo se midió en kilómetros perdidos o en cifras de bajas, sino en confianza rota. A veces, la historia cambia no cuando un país gana una guerra, sino cuando descubre que no estaba tan preparado para luchar como creía. ¿Qué te ha parecido este vídeo? ¿Conocías la historia del desastre de Anual? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado lo que has visto, dale un like, compártelo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros contenidos. ¡Hasta la próxima!